Tenemos el gusto de saludar al diputado radical Livio Gutiérrez. Hola Livio, muy buenos días. Federico y Josías los saludamos aquí en Radio Independencia. Federico, Josías, ¿qué tal? Muy buenos días para toda la audiencia, para ustedes. Y bueno, espero que estén mejor que nosotros, porque aquí no cayó ni una sola gota de agua hasta ahora, y la verdad que el sudoeste está bastante complicado con el tema de sequía. ¿Usted está en La Breñas ahora? Así es, estoy en Las Breñas en este momento, y la verdad que está complicado el panorama productivo de todo el sudeste. Según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, tendría que llover en esa zona también, así que esperemos que se cumpla. Estamos a la espera, sí, tenemos 24 horas todavía de pronóstico, pero la verdad que lo veo bastante complicado porque el frente pasó, estuve siguiendo la foto satelital hoy durante la mañana y ya está más bien concentrado sobre Resistencia, Corrientes, General San Martín y el radar, así que bueno. Preocupado porque en realidad yo tengo una mirada muy especial para el tema productivo, digamos, y la verdad es que nuestra zona ha soportado, digamos, bastante estoicamente todo lo que tiene que ver con el coronavirus debido a la actividad productiva, al campo, a los servicios, al comercio, y en nuestra zona la recesión y la situación de desesperanza que hay con respecto a Resistencia es distinta, es decir, nosotros tenemos otras expectativas. Yo veo Resistencia de 10 locales, quedan 4, por ejemplo, 5. En cambio, en el interior se sostiene todavía los servicios, la actividad comercial, debido a la actividad privada. Entonces, la verdad es que estamos preocupados por esto porque queremos seguir por lo menos en un estado de meseta económica en nuestra zona, porque la verdad que desde la política a veces perdemos los ejes, ¿no? Yo escuchaba el otro día las críticas que le hacían al intendente Polini, que es el presidente de nuestro foro, en la cual fustigaban duramente porque Polini sostenía el tema productivo, la actividad comercial y todo lo demás como eje de salir de esta cuestión y que no podemos seguir en una pandemia eterna. Y él lo dice porque tiene farmacias, porque es un comerciante, hace servicios, productor agropecuario, y la verdad que la política, mientras no se dé cuenta de que vive de los impuestos de la gente que trabaja en el sector privado, está matándose a sí misma. Entonces me parece que la mirada de la política tiene que ser a quienes producen, a quienes trabajan, a quienes generan impuestos, y por eso mi preocupación, digamos, al sector privado, que es el que aporta divisas a la Argentina, que aporta divisas para el sostenimiento de los municipios a través de las patentes y todo lo demás, así que bueno, en esa cuestión estamos, ¿no? Doctor, gracias por recibirnos. El impacto económico de la sequía, pero también el impacto económico de la gestión de la crisis, ¿cuánto importa para el interior? Importa mucho. Vos fijate que vos hablabas recién de algunas declaraciones del expresidente de nuestro bloque, y el tema energético para nosotros es fundamental. Aquí en la zona del sudeste vos tenés desmontadoras en Las Breñas, en General Pinedo, en Lancedo, y todo eso genera mano de obra privada. Esa mano de obra privada, cada una de las desmontadoras está arriba de 100 empleados, es decir, estamos hablando de 600, 700 familias que viven directamente del desmonte de algodón, de generar los fardos, de producir la fibra, y eso es todo electricidad. Y si aumenta la electricidad, aumentan los costos de la empresa, se empieza a modificar el sistema de turno, porque bueno, podés tener la desmontadora trabajando 24 horas de forma rotativa, empezar a aplicar el turno a 16 horas, a los efectos de gastar menos y trabajar con menor cantidad de empleados. Todo eso influye, digamos, el costo energético. Entonces, la mirada del poder, digamos, de quienes manejan los servicios tienen que estar destinados a esa gente que se dedica a producir, y creo que por ahí pasa la cuestión y el reclamo que plantea nuestro bloque, ¿no? Doctor, ¿qué opina de este foro de intendentes del PJ? ¿Nota alguna finalidad práctica, una finalidad social, o es meramente política, especulativa según y un respaldo al oficialismo, digamos? ¿Qué referencia tiene al respecto? No, miren, yo estoy de acuerdo, cada partido político tiene que armar su foro de intendentes, de concejales, así como cada uno de nosotros armamos nuestros bloques políticos en ese marco, porque creo que o sea, a mí me parece bien, o sea, no creo que no está mal que se junten. El tema es juntarse desde la política para criticar a quienes mantienen la política, es patético, digamos.
Doctor, la semana pasada, si bien aún no tiene estado parlamentario, creo que no ingresó propiamente dicho a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley para la gestión económica financiera de la provincia del 2021 y leíamos y compartíamos la semana anterior en el programa que el señor gobernador, entre sus expresiones, su fundamento, aclaraba y decía que, decía él, en verdad el Estado no da más y nos estamos despertando de un letargo. Y bueno, y explicaba los diferentes números, tuvo la oportunidad de chequear el proyecto legislativo, qué pudo comprender y cuáles van a ser las pautas para llegar a un consenso. Miren, la verdad que la cuestión presupuestaria se está discutiendo, está empezando su discusión en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual no tuvo actividad ni la semana pasada ni esta. Es decir, no hay discusión parlamentaria definitiva con respecto al presupuesto porque no están funcionando las comisiones por la cuestión del coronavirus, así que estamos dentro de un ámbito en el cual todo lo que tenga que ver con presupuesto todavía no tiene un debate serio. Lo que sí quiero decir es que, a ver, no sé de qué letargo de la provincia puede hablar, hace 13 años están gobernando. Creo que si hay un letargo de algo, que es una continuidad de lo que ya venía de antes. Entonces, en ese marco del letargo habría que ver cuál es la posición de la provincia. Creo que hoy por hoy hay cuestiones que se reinstalan y que ya son perimidas. A ver, esa condonación de deuda de productores agropecuarios que salió la semana pasada, una iniciativa del gobernador Pepo, que la hemos aprobado en diciembre del año pasado. O sea, no hay nada nuevo, se reinstaló ahora porque el gobernador vetó a uno de los miembros de la comisión y quiere que sea uno del Ministerio de la Producción y se reinstaló el tema, pero esa definición política de condenación que la había tomado Pepo en su gobierno. Entonces hay cuestiones que la verdad que merecen siempre un análisis retrospectivo para que se entienda cuáles son las intencionalidades. Yo creo que la provincia hoy tiene una situación de licuación terrible de sueldo docente, médicos y todo lo que tiene que ver con el sector de la policía. Los aumentos que han venido a cargo de la nación en base a la coparticipación están en la orden de 10.000 millones de pesos. La provincia gasta en sueldo unos 5.500, 5.700 millones de pesos por mes, lo cual hace, digamos, que hay 4.000 millones más que podrían destinarse a mejorar un poco el salario público que ha quedado absolutamente destruido en este marco de pandemia, porque se ha producido una licuación del salario, cada vez con más plata necesitas, pero compras menos. Sí. Imagínate vos si tienes una docente, sale a una clase presencial, tiene que comprarse un par de zapatillas, un par de zapatos, un jean y 2 camisas para poder ir a la escuela presencial. La verdad no lo puedo hacer, no le va a alcanzar el sueldo para comprar esas 5 cosas que acabo de enumerar. Lo que pasa es que todavía el gobierno, la gente que trabaja en el ámbito público no se da cuenta, pero una vez que necesite salir y necesite interactuar y vivir socialmente, salir de este encierro, la verdad que se va a dar cuenta que sus ingresos han quedado totalmente y absolutamente apabullados, digamos, por la política económica del gobierno. Y creo que eso va a ser una situación muy complicada para fin de año y sobre todo la discusión presupuestaria. Yo no discutiría presupuestariamente casi nada hasta que no vea qué pasa con el dólar. A mí me hablan de dólar ilegal, pero ¿sabes qué? El de dólar ilegal es el que te cobran para comprar una chapa para una construcción, es un dólar ilegal que te sale el alambre para hacer un corral, o el dólar ilegal que te cobran de insumo. Es decir, a ver, el dólar es ilegal para los que hablan de política económica, porque el dólar no existe. Anda a comprar cosas con el dólar a precio oficial, se te van a vender una chapa. Algunos corralones, doctor, dejaron de, por lo menos esta semana, de vender, de entregar chapa y hierro. Por eso, tal cual, por eso mismo, porque una cosa es lo que te dice en el discurso. Yo escuchaba el otro día, ¿cómo impacta el combustible? Dice, ¿cómo puede ser tan caro el combustible para traer un paquete de polenta de una fábrica al Chaco? ¿Cuánto puede impactar? El 0,20. Y la verdad es que el problema no es el 0,20 el paquete de polenta, es una mirada muy pequeñita de la economía. Vos para traer un paquete de polenta al Chaco, primero hubo que sembrar el maíz, hubo que cosechar el maíz, es decir, tuviste un tractor para sembrarlo, tuviste una sembradora, tuviste una cosechadora, tuviste una polva que estuvo juntando el maíz, ese maíz lo cargaste en un camión, lo mandaste a la fábrica, te produjeron la polenta y te la trajeron al Chaco. Es decir,
tuviste una cadena de consumo de combustible en el cual no es el último momento de la nafta. Entonces, las miradas económicas tienen que ser macro. Por eso cuando se presentan un presupuesto en septiembre para situaciones de septiembre del año que viene, la verdad, estamos bastante complicados, digamos. Yo creo que hay que ir adecuando en el día a día, más allá de la discusión presupuestaria, y esa adecuación del día a día implica que tenemos que ser muy, muy finos en cada una de las cosas que vayan pasando. Yo no puedo creer que el sistema público no mejore el salario de los docentes, médicos y policías, digamos, en este marco, porque la verdad está total y absolutamente devaluado. Doctor, usted hablaba recién de este encierro y se hablaba también mucho, se analizaba esta cuarentena prematura en la que ingresó la provincia, ingresó la nación y que uno de los principios, los fundamentos más fuertes que utilizaban, bueno, es para evitar contagio masivo y el sistema sanitario se puede acomodar o reequipar ante una emergencia. ¿Usted lo ve así? ¿Cómo analiza los resultados? Creo que estamos en el top 5 de países en el mundo. Mira, el top de países, sí, estamos creciendo y cada día son más. Evidentemente el sistema no anduvo. Y en la provincia del Chaco se ha sido con las mismas preocupaciones de siempre. El hospital de cabecera de Las Breñas en estos 7 meses no le han puesto una sola cama de terapia intensiva y ni un solo respirador. Y Las Breñas atiende a las derivaciones de Corzuela, Las Breñas, Charata, Pinedo, Gancedo, Hermoso Campos, Camberila, ¿sí? Al hospital de Villángela, que tiene que atender Villángela, Santa Silvina, Dubrati, Urien, Zamú, Villaverde, etcétera, etcétera. ¿Saben cuántas camas le pusieron y respiradores? Ni uno. Cero. Es decir, ninguno de los hospitales de cabecera del suroeste, el sector más productivo del Chaco, uno de los que más tributa, no le pusieron ni una cama ni un respirador en 7 meses. Ni tampoco equipos técnicos o equipos médicos de terapistas para sostenerlos. Entonces, ¿qué sucede? Tenés 250.000 personas en todo el suroeste que van a terminar con resistencia en cualquier agravamiento del tema de la salud, porque no tenemos absolutamente nada en el sistema público, pero cero, ¿eh? Y pregúntele a la ministra cuántas camas de terapia tiene el sistema público del hospital de Villángela en el hospital de Las Breñas. No han hecho absolutamente nada. Entonces la gente en toda Misiones está absolutamente angustiada con este tema y no puede creer que le traten tan mal desde el punto de vista sanitario, porque además Sosteña cuando se satura definitivamente no tenés escapatoria, tenés que ir a resistencia. Sí. Y la verdad es que no hay otra, es decir, tenés que hacer 350 kilómetros en una emergencia. Así estamos. Esa es la realidad del Chaco, hay que decirla. No hay que hacer alto y mandar cartitas de prensa ni decir que somos maravillosos porque termine el jolgorio, como dicen algunos. Acá lo que no ha habido es 3 cosas fundamentales. Una, educación. Cuando vos no tenés educación de tu comunidad, no en 2 meses ni 6. La educación tiene que estar 2 años, 4, 6, 8, tiene que ser constante. Entonces, si vos tenés educación, le podés explicar a la gente que entienda rápidamente la situación de qué significa usar un tapaboca, por qué tenés que tener distanciamiento social. Si vos no tenés una comunidad educada, pues definitivamente podés hacer 100.000 propagandas por día, sí. Y la verdad que la gente no lo va a entender, porque no lo vive como socialmente necesario y educativamente no entiende cómo funciona ni el sistema sanitario del Chaco, ni entiende por qué es la necesidad del distanciamiento, y yo creo que esa es la base. Si vos no educás comunitariamente a nuestra provincia, tenemos serias dificultades de crecimiento, serias dificultades de empatía, serias dificultades de que este virus de una vez por todas lo podamos frenar. No es cuestión de encerrarte, porque sabes que te encerrás y no hay forma que los pobres policías corran de una esquina a otra, de una ciudad a otra, en materia de evitar una juntada de 15 personas. No hay forma, pobres, ¿qué van a hacer? No hay forma. Entonces, hay situaciones en las cuales la verdad que van aflorando como la punta de un iceberg. Yo siempre dije, el coronavirus es la punta del iceberg de un sistema de salud destruido de los últimos 10 años aquí en la provincia del Chaco, de un sistema sanitario que no ha generado la instalación de médicos sanitaristas en el interior de la provincia que atiendan los casos más leves, y eso se está demostrando día tras día, y ojalá nos equivoquemos, y ojalá podamos frenar este virus, y ojalá tengamos conciencia social. Yo estoy muy contento en mi comunidad, la verdad que nosotros tenemos
un índice de incidencia cada 10.000 habitantes menor al 0,5% contra 167 que tienen resistencia en materia de coronavirus. Quiero decir que en resistencia cada 10.000 habitantes hay 200 personas con coronavirus y en las breñas nos llegan a media persona. Y de las 2 personas que tuvimos en 7 meses, una no vive acá porque está domiciliada acá, pero vive en Sespeña, y la otra persona ni siquiera ingresó al pueblo porque falleció en el hospital Pelgrande. ¿Pero por qué? Y porque lo entendieron de entrada, comunitariamente se ha entendido de entrada que había que cuidarse, que había que registrarse, que había que decir la verdad, que si te ibas a un lugar había que encerrarte en tu casa una semana hasta que no tengas ningún síntoma, y eso tiene que ver con la educación. Y esa educación es circunstancial, a veces comunitariamente, pero si vos la das en la escuela, va a ser general para toda la comunidad, para toda la provincia, y nos podemos cuidar mucho más. Livio, usted fue uno de los que primeros propuso aquí en la provincia del Chaco el uso del ibuprofeno inhalatorio. ¿Cómo fue que conoció este método y bueno, en qué consiste? Bueno, mira, yo lo conocí en principio cuando estaba trabajando en la ley de fibrosis quística, que es un método que se usó hace unos 7 u 8 años para pacientes con fibrosis. Es un paliativo, no es una medicación que te cura de coronavirus. Lo que hace es mejorar tu capacidad respiratoria, tu capacidad pulmonar, lo que te hace además aliviar en materia de tu ahogo, de tus dolores, de tu situación. Y eso es para ejemplificarlo. Vos usás una campana, es un nebulizador con una campana para que no se disemine el líquido, digamos, o el virus eventualmente, y ese nebulizador se destapa, entre comillas, lo que sería todas las vías aéreas al efecto de que dijo, mira, en Córdoba lo estamos aplicando hace mucho tiempo, anda muy bien. Empecé a rastrear el tema, a investigarlo, hablé con gente de Tucumán, también conocida mía, vi gente de Jujuy, después empecé a ver que el Colegio Médico de Santiago del Estero le había pedido al Ministerio que lo habilite, y bueno, en virtud de eso presenté un proyecto de resolución y un proyecto de ley. La diputada Escojarín también había presentado un proyecto de resolución. Unificamos hace 2 semanas las leyes, digamos, sin pelea política, y pedimos, a través de una resolución emitida por unanimidad de la Cámara, que el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco se expida. Si puede la gente en el Chaco usar o no usar ibuprofeno con consentimiento escrito del paciente y de un familiar. Hasta ahora, 2 semanas después, no tenemos ni una palabra ni del gobernador ni del ministro de Salud con respecto al uso de este medicamento. Que digan no, por lo menos, pero no pueden estar 2 semanas sin expedirse respecto a si sirve, no sirve, si es útil, si no es útil, si se puede usar con consentimiento o no de los pacientes. Claro. No puede suceder eso, 2 semanas no pueden estar dando vuelta con esto. Tienen que ser claros. Diputado, tienen que ser claros. Nosotros nos preguntábamos estos días en el programa si la oposición o del oficialismo en la Cámara de Diputados se ha podido convocar a diferentes ministros para poder realizarles preguntas, para poder interpelarlo sobre la gestión que están desarrollando. ¿Será que se lo puede citar a la Cámara de Diputados, aunque sea a distancia, alguna reunión? No, te cuento, a ver, el oficialismo no va a citar a interpelar a los ministros. O sea, el oficialismo no va a citar a interpelar a ninguno de sus ministros porque no tienen capacidad, digamos, para autocrítica. Y nosotros tenemos 10 votos, así que no podemos convocar a ninguna sesión extraordinaria porque nos hacen falta 11 votos. Entonces, la verdad es que creo que en eso vamos a estar empantanados. Nadie va a dar explicaciones de nada por ahora y va a seguir todo como está, con la angustia consiguiente de la gente de no saber por qué no se aprueba una cosa o la otra, o por qué no se dice que sí o que no con respecto a algunos temas. Diputado, su colega Karim Peche, quien es presidente de la bancada, cuestionó al gobernador Capitanich por el tarifazo que estaba proponiendo y justamente también se convocó en estos días a una audiencia pública para el día 5 y 6 de noviembre. ¿Usted concuerda con esta mirada que tiene Peche acerca del aumento de las tarifas? Sí, sin duda. Yo creo que no es el momento de aumentar tarifas, sobre todo porque son un desastre financiero a las empresas. A ver, las empresas no quieren aumentar el HT-Pizamel, no quieren aumentar la tarifa para seguir pescando en la pecera de los usuarios. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, como vos no estás colgado, no sos amigo del poder, no sos funcionario público,
no tenés una oficina que ni siquiera podés apagar la luz. Yo tengo una oficina que no tiene teclas para apagar la luz. ¿Se entiende? No tienen teclas. No, yo si me quiero ir y apagar la luz para que no haya consumo energético, me tengo que subir una silla y desconectar el fluorescente. Así de desorganizada está la administración pública en el Chaco. Entonces el gasto de energía de la administración pública es atroz y no la pagan. La pagás vos y yo como usuario residencial. Entonces, si las empresas estas no solucionan sus problemas contables, si no mejoran su administración, si no se dejan de incorporar empleados a planta todos los meses, si no se dejan de tener becas truchas, si no se dejan de administrar como corresponde y ser transparentes y claras, no tienen la culpa los usuarios. Me parece horrible idea de aumentar las tarifas en este momento cuando, como yo te decía hace un rato, el sector productivo, y doy el ejemplo de los desmontadores, está sosteniendo fuentes de trabajo con todas las torpezas que tiene el gobierno provincial y los gobiernos provinciales, de que por ejemplo te quedan varados camiones de Santiago del Estero porque no hay un protocolo de tránsito de camiones con fardo o camiones con algodón que tienen que venir a la desmontadora de Chaco a dar trabajo y a dar empleo. Una verdadera vergüenza que no hayan hecho protocolos con corriente para el tránsito de la gente, de los comerciantes, de los que tienen servicio, de los médicos, de los estudiantes. Una vergüenza. 7 meses no pudieron hacer un protocolo de tránsito con Formosa, con Corrientes, con Santiago del Estero. ¿A qué se dedica el secretario de Transporte de la provincia para no coordinar que no sucedan estas cosas y que no haya problemas en el tránsito de los productos, para que sigan sosteniendo el Chaco, la Argentina, para que se siga tributando y generando empleo? Es inconcebible, se va a parar el sistema productivo y la política se va a dejar de financiar. ¿De qué cree que vive un ministro? De los impuestos de la gente. ¿De qué creen que vive un diputado? Del impuesto de la gente. Nos paga la gente. No podemos no estar en el metro cuadrado de la gente y cuidarlos comercialmente en los servicios, en todo lo demás a quienes producen. Por eso me pareció totalmente inoportuna la declaración de la gente del foro de intendente justicialista en contra del intendente político. Doctor, ha habido, una de las últimas preguntas, perdón por la extensión del tiempo, ha habido en los últimos meses, a nivel nacional, a nivel provincial también, marchas, no sé si calificarlo de la oposición, pero marcha de gente, de los vecinos que por ahí no está de acuerdo con la gestión, por la crisis económica, por esto, por aquello. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Y también con respecto que la mirada está puesta en la oposición hoy en día, el rol de la oposición y cuánto provecho lo puede sacar, no ese provecho mezquino de partidario, sino ese provecho para saber conducir y saber corregir al poder de turno. Mira, es muy difícil corregir al poder de turno. El poder de turno, sobre todo el kirchnerismo, avanza contra las libertades públicas, avanza contra la Constitución, lo vemos todos los días, avanza contra el sistema judicial. Las marchas yo creo que son autoconvocadas, puede haber algún liderazgo político de alguno que intenta, digamos, ponerse al frente en la lógica política que tiene la cuestión. Nosotros partidariamente no hemos convocado a ninguna, y sobre todo quiero ser muy respetuoso de ese tipo de manifestaciones y de protestas, por 2 o 3 cuestiones. Una, me parece que hay que dejarle a la gente decir lo que siente y hacer lo que necesita hacer para canalizar tanta opresión, digamos. Y por otro lado, cuando uno no llena la cabeza desde la política a la marcha, al militante que va a eso, el hincha es hincha, no se convierte en barra brava. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, no es que alguien que va inducido a convertirse en barra brava, sino que es un hincha de fútbol, digamos, que es pacífico, que no rompe nada, que cuida, que no genera destrozos, que no te apedrea el Congreso de la Nación porque no está de acuerdo con una ley. Es decir, hay que dejarle al hincha que sea hincha, al manifestante que sea manifestante independiente. Entonces yo trato de no meterme, digamos, ni siquiera opino en mis redes sociales respecto a la marcha. Si ustedes ven mis redes sociales, cuando hay este tipo de manifestaciones, no las llamo, no las convoco, no opino, no felicito. Soy muy cuidadoso de eso porque no estoy metido en esa convocatoria, porque entiendo que el pueblo tiene algo superior a la política, que es la Constitución. Si el pueblo siente que están vulnerando la Constitución, va a ir a marchas. Por eso son tan ineficaces algunas medidas judiciales en el Chaco
a las cuales las he planteado desde el punto de vista judicial, en la cual tienen una indeterminación absoluta de quiénes son los sujetos pasivos de las medidas judiciales. A ver, dicen que identificaron a los manifestantes del lunes. Del lunes. Bien, perfecto. ¿Y a los 2.500 manifestantes la semana anterior lo identificaron o no? Claro. Yo estuve, había 2.500, martes, miércoles, jueves, ¿lo identificaron o no? Entonces la justicia, si va a violentar uno de los principios básicos, la Constitución, que es la igualdad ante la ley, señores, tienen que presentar la renuncia. Si la justicia va a tratar con distinta vara a la gente de acuerdo a la afinidad política del manifestante, tienen que renunciar porque no están capacitados y porque no están respetando la Constitución de la provincia. Livio, ha sido usted muy amable por este tiempo, la verdad que le agradecemos mucho. Lo despedimos Josías y yo. No, muy bien, que anden muy bien, un abrazo muy grande y estoy trabajando en